Bueno, vimos que el bautismo que nos salva es el sumergidos en la muerte y resurrección de Cristo. Y va a hablar aquí de ese bautismo que no quita las inmundicias de la carne. O sea, la salvación no ocurre al practicar un rito de bautismo al meterse en agua. El bautismo en agua no quita las inmundicias de la carne. Es salvo en el bautismo del Espíritu Santo cuando la persona confía en Jesucristo. Esto es una aspiración de una buena conciencia delante de Dios. O sea, la salvación ocurre cuando el pecador siente dolor por su pecado y con arrepentimiento reconoce que necesita de Dios, que solo Dios puede perdonarlo y desea agradarle con su vida. Esta aspiración, esta palabra perotema, es un término técnico que se utiliza para contratos, se usaba para contratos. Y aquí se refiere a estar de acuerdo con Dios respecto a lo que Dios dice del hombre, que es un pecador y este hombre tiene un deseo sincero de limpieza y una disposición a arrepentirse y confiar. Son las condiciones requeridas divinamente para que Dios lo ponga en el arca segura de la salvación. O sea, tiene que estar de acuerdo con Dios. A esto se refiere cuando dice la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, mostrando de que está cansado del pecado que los domina, desea ser libertado de la carga de la culpa, de la amenaza del infierno, de la culpa de su conciencia, y así en la limpieza espiritual que viene por medio de la sangre derramada de Cristo. Esta aspiración es lo que Dios utiliza para que la persona esté en este convencimiento de pecado y desee la vida que Dios ofrece. Pedro concluye este pasaje con una gloriosa nota final relacionado con el sufrimiento triunfal de Cristo. Dice que habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Diestra de Dios, ese lugar de prestigio y poder, ese lugar preeminente de honor y autoridad por toda la eternidad. Allí es el lugar donde Cristo fue después de concluir su obra de redención y desde donde gobierna hoy en día. En Filipenses 2, 9 al 11 nos va a decir: Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en Hebreos 1 nos va a decir que que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres en estos postreros días, nos habla por el Hijo. Dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, el Hijo Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fue Cristo, después de concluir su obra, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y nos va a decir que subió al cielo. Se refiere a la ascensión de Cristo. Y esto lo tenemos en Hechos 1:9, cuando viéndolo ellos, fue alzado al cielo y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que se iba, se pusieron dos varones con vestiduras blancas. Varones galileos, ¿por qué estás mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Habiendo subido al cielo, dice Pedro, él estaba presente cuando Jesús ascendió. Jesús entró en el cielo como precursor por los pecadores. Fue hecho un sumo sacerdote celestial para interceder por los creyentes. Él intercede por los creyentes continuamente, como nos dice en Hebreos 6:20, nos va a decir que Jesús entró por nosotros en el cielo mismo como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y nos va a decir en el 7:25
por cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es el puente, es el camino abierto y por él nos acercamos a Dios. Él es el intercede por los creyentes, y fue hecho sumo sacerdote celestial al entrar a la presencia del Padre. Y en el 9:24 nos va a decir: no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. A él, dice, a ese Cristo glorificado que está en el cielo, a la diestra de Dios, están sujetos ángeles, autoridades y potestades, no va a decir Pedro. Cristo asumió su posición de supremacía sobre ángeles, sobre autoridades, sobre potestades, sobre seres angelicales, inclusive sobre Satanás y sus demonios, como nos dice en Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A él están sujetos por su victoria en la cruz. La cruz y la resurrección de Cristo son las que someten a las huestes espirituales caídas, a los que son rebeldes a Jesucristo y a la cruz. La cruz y la resurrección de Cristo salvan del juicio eterno a las almas. Por eso, la cruz y la resurrección es el mayor triunfo del sufrimiento de una persona justa que jamás haya habido. O sea, la resurrección y la muerte de Cristo son las que someten a las huestes espirituales caídas. Y en Efesios nos va a decir quiero que comprendan ahora Pablo cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esa fuerza operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra de Dios en lugares celestiales, y lo puso sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en Colosenses nos dice que en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Dice, esta palabra sujeto, su putazo, es alinearse según el rango, debajo de. Describe la actual situación de todos los seres espirituales en relación a Cristo. Él es supremo sobre todos. Fue por estos seres humanos perdidos por lo que Cristo murió. Y los ángeles perdidos solo podían escuchar consternados la proclama de la victoria de Cristo. Incluso los ángeles elegidos solo pueden maravillarse ante lo que no pueden entender por completo. Los creyentes deberíamos estar agradecidos porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Una vez más, cuán poderosamente el Señor saca victoria de la persecución del Salvador. Y los santos pueden tener la confianza de que Él hará lo mismo en medio de las persecuciones que ellos padecen. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén.